Es realmente un enorme placer, como hacemos en todos estos eventos, como se hace en los eventos de la Fundación para la Investigación y Desarrollo de las Ciencias Jurídicas, hacer un homenaje a todas aquellas personas que han dedicado parte de su vida al estudio y al desarrollo del derecho. El homenaje que le hacemos al doctor Martín Arecha es un homenaje muy deseado por la Fundación, que él se negó durante algún tiempo por aquello de que, en fin, soy muy joven para un homenaje, que no lo merezco. Es un hombre tremendamente humilde, inversamente proporcional a la capacidad enorme que tiene, pero es una de las cosas que yo más admiro de Martín. Para mí es un homenaje muy importante, porque mi vida, mi infancia, está ligado, y esto lo digo por segunda vez en Costa Rica. La primera cuando fue el homenaje al doctor Daniel Roquevítolo, con quien me une una amistad aproximadamente del año 58, 59. No, que bueno, Daniel querría que yo diga del año 78, pero no, es 58. Con Martín Arecha es más o menos lo mismo, del año 62. Cuando nuestras familias se acercaron a raíz del casamiento del padre de Martín con una tía, mi hermana de mi padre, y nosotros los domingos íbamos a la casa de don Waldemar Arecha, vos los conocidos, Huguito, don Waldemar Arecha, era un hombre maravilloso, y una familia realmente muy linda, dos hermanas, Martín. Y mi padre le encomendaba a Martín los domingos, después de un asado que hacía don Waldemar con muchísima pericia, que nos llevara al cine, que nos sacara a pasear, ¿no? Y Martín, que en ese momento tendría 18, 20 años, con un grupo de amigos muy tranquilos, nos llevaba al cine, y pasamos unos fines de semana realmente agradables. Ahora les voy a ir contando y mechando un poquito las anécdotas con la vida profesional, académica y antecedente científico del doctor Arecha. Su vida académica quizás es heredada, como nos pasó a muchos de nosotros cuando tenemos un padre dedicado a una actividad, que nos nace una vocación por el derecho, y Martín me comentó en más de una oportunidad que en un congreso del año 64-65 en Rosario tu padre te llevó. Es así, ¿no es cierto? Y así se van alentando la vocación. Mi padre había sido juez de registro, pero nunca se había dedicado a la actividad académica, pero a raíz de una serie de cosas y una serie de vinculaciones, a lo cual la familia Arecha no es totalmente ajena, yo también me fui evocando al derecho comercial, y a Martín lo conocía cuando yo era estudiante, y lo conocía como ya profesor, porque se había recibido de abogado, era profesor de la facultad, era un hombre de unas ideas muy progresistas en ese momento, y con el tiempo también lo fue, pero también un hombre muy equilibrado, que participó en muchísimas historias de la Facultad de Derecho, y a quien yo le tenía, desde aquella época, años 62-63, una gran admiración. Era como el amigo más grande, el primo más grande, que se dedicaba al derecho comercial, que estaba haciendo una carrera excelente y que era la envidia de alguna manera de poder llegar a los niveles que Martín estaba llegando. Fue profesor ayudante, nada más ni nada menos que del profesor Zavala Rodríguez. Quizás los titulares de las cátedras donde estuvo Martín habla también de su trayectoria, porque fue docente de las cátedras de Zavala Rodríguez, de un profesor hoy olvidado, pero que para mí fue maravilloso, es uno de mis grandes ídolos de derecho comercial, que es Carlos Barangó, un profesor nacionalista, realmente un hombre comprometido con su país, con sus ideas, con la soberanía nacional, un comercialista realmente importante, y también fue adjunto del profesor Fargosi, también de Odriozola, para tener su cátedra paralelamente en las universidades, en la Universidad de El Salvador, y profesor del 2002 de la cátedra, lo máximo que se puede aspirar realmente, que es ser profesor titular de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, para nosotros que nos gusta la universidad pública. Luego, profesionalmente hablando, empezó con el estudio de su padre, ejerció la profesión,
me acuerdo que era un abogado de Editorial Codex o del síndico de Editorial Codex, que tenía un trabajo bárbaro y unos asuntos muy importantes porque don Waldemar Arecha era realmente un hombre muy talentoso, un abogado destacado y uno de los mejores juristas de su generación. Luego Martín, después de desde el año 68 a 1985, ejerciendo la profesión activamente, nos dio la sorpresa de que entra en el Poder Judicial, como camarista, a la sala D, ¿no es cierto? Para nosotros fue una maravillosa sorpresa porque por fin dijimos, qué bueno, un abogado de la profesión, un abogado de la matrícula, que va al Poder Judicial y va a volcar una enorme experiencia, porque experiencia tenía y mucho, en el ejercicio de 25 años prácticamente de profesión, y fue a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Sus votos son recordados, tiene una virtud enorme, se preocupaba personalmente de cada uno de los asuntos, no hacía abuso de doctrina, no hacía abuso de jurisprudencia, dejaba en claro cuáles eran sus ideas y cerraba el voto con las conclusiones en sentencias, y lo digo no por el cariño que le tengo, sino porque era la realidad, cerraba sus sentencias, que eran breves pero concisas, con su opinión que no dejaba lugar a dudas. Luego, después de... Esto duró hasta el año 2008, en que vuelve a la profesión de abogado nuevamente, volcando sus bagajes originales como abogado, luego la magistratura y luego vuelve a la profesión, que es lo que está haciendo ahora. O sea, que se ha desempeñado en todas las áreas del derecho. La magistratura, la profesión, la parte académica, la presencia en todos sus congresos, y la verdad que esto lo ha formado él como un gran jurista y un excelente hombre. Le pregunté hoy, ¿qué recuerda de la magistratura? ¿Qué recuerda? Y me señaló algunos casos que en su momento pasaron, porque todos los fallos pasan, tienen un tiempo. Sin embargo, él recuerda un caso de Dauphin Corporation, donde él votó en disidencia, creo que con el voto mayoritario de Alberti y de Cuartero, ¿no es cierto? Resulta que se le dio legitimación a una sociedad panameña offshore, allá por la década del principio del 80, un tema precursor de las sociedades offshore, se le había dado legitimación para cuestionar, para introducirse y hacer impugnaciones en una quiebra muy famosa en la capital federal, que fue la quiebra de Aurelio Flores. Martín Arecha advirtió, precisamente por calle, precisamente porque conocía el paño, porque se había seguramente conocido profesionalmente estas sociedades fantasmas, ficticias que existen, se advirtió que era una sociedad panameña, una sociedad prácticamente disolvente e infracapitalizada, y le negó legitimación para intervenir en el concurso de Aurelio Flores. Votó en disidencia, pero es un fallo que Martín lo tiene siempre muy recordado. Otro fallo fue Fionina contra Admicom, donde también se trataba de un deudor que es aprovechado por sus acreedores, ahí se constituye una hipoteca que lo afecta personalmente y agrava su situación personal, y que él votó en favor de la nulidad de la constitución de esa hipoteca. Esos eran dos fallos que recuerdo, pero bueno, yo agrego de mi propia cosecha un caso que fue muy importante en su momento, dio origen a todo tipo de comentarios, de ida y de vuelta, que fue el caso Fraquia Raimond, un tema donde se discutía en ese momento, en el año 2004, las facultades del registrador mercantil, quien les habla era en ese momento, este servidor, como dicen, era el inspector general de justicia, que empecé a combatir a las sociedades sustancialmente unipersonales, es decir, las sociedades que un socio tenía 9.999 cuotas y el abogado que lo patrocinaba en el trámite de inscripción tenía una sola cuota, ¿no es cierto? Nosotros rechazamos la inscripción de Fraque Raimond y fue a la Cámara, que es lo que estábamos esperando, porque ya el tema venía tupido y con agresiones jurídica, por supuesto, digamos, hacia esta facultad del registrador, y la sala en ese momento era, ¿no es cierto?,
Claro, sí, votó en mayo del 2004, confirmó la resolución de la Inspección General de Justicia y dijo que detrás de este tipo de sociedades se encubrían sociedades unipersonales que la legislación argentina no admitía, que era un caso típico de unipersonalidad sustancial que la legislación argentina no admitía. Allá por los años 1972 se convulsiona el derecho societario y toma vigencia, primeros días del 73, la ley 19550. Bueno, el problema fue la bibliografía. ¿Qué se podía leer? Los viejos libros, Malagarriga, el Malagarriga y el Malagarriga chiquito. El curso de Alperín, que era excelente, pero para los alumnos era muy telegráfico, y los abogados que no eran especialistas eran libros realmente telegráficos. No existían los cuadernos todavía. Había algunos libros que salieron así sobre la marcha, que eran más informativos, pero que no aportaban absolutamente nada, hasta que apareció el célebre Arecha García Cuerva, contribuyendo con Héctor García Cuerva a que nosotros, los estudiantes y los abogados, pudiésemos tener un manual editado por De Palma, año 1973, que nos pudiera ilustrar sobre la reforma de la ley 19550. Luego hay una segunda edición de Martín Arecha, años 78, 79, ampliada con jurisprudencia, que marcó a todos los societaristas. Pero esto no fue, por supuesto, la única labor que tuvo Martín en el ámbito científico, sino que yo recuerdo su enorme colaboración de libros, su artículo sobre reactivación societaria, un tema que Buti saca el fallo, la distribuidora musical tenía adversarios y tenía gente que lo apoyaba, y Martín le da un espaldarazo con un artículo muy interesante que es la reactivación de sociedades de plazo vencido, apoyando la solución que había dado como juez de registro Enrique Buti al caso de la reactivación societaria. Hay artículos que son inolvidables, tema de sindicación de acciones y la influencia del pacto de sindicación de acciones en el funcionamiento del directorio, un libro colectivo escrito en homenaje a Odriozola, un artículo que también es modelo y que no podemos dejar de tenerlo en cuenta cuando se trata del derecho de información. Profesiones liberales y sociedades, arbitraje societario, todos temas de un evidente sentido práctico, que es lo que nosotros admiramos mucho en Martín, su permanente presencia en todos los congresos, el aliento permanente, su desempeño como presidente del Instituto Argentino de Derecho Comercial, al cual su padre había contribuido a constituir, me acuerdo, allá por los años 40, él lo ha presidido, hoy ya no es presidente, pero sigo con su impronta, dándole toda la energía que tiene al instituto más prestigioso que, a mi juicio, tiene el país en materia de derecho comercial. Para mí, Martín, no voy a hablar más de Martín porque no voy a hablar más de Martín y porque la parte personal la va a hablar el doctor Vítolo. Yo les quiero decir alguna anécdota, pues, desde las épocas de la juventud. Martín Arecha nos llevó al cine ese día. Sí, ese día que mi padre le pidió que nos lleve al cine Miñón, en Belgrano. Y nos encontramos en la puerta del cine con un grupo de amigos, muy tranquilos. Eran épocas donde estaban los cines que daban 3 películas, algunos de ustedes se deben acordar. No era cine de estreno, era un cine de 3 películas. Y la última, yo no me acuerdo el nombre, no me lo acordé, pero con los años me lo acordé. Lo único que me acuerdo era que era una película que era un clima muy tenso, trabajaba John Wayne. Era un clima muy tenso, en donde el ambiente se caldeaba cada vez más, porque y se venía una pelea a las trompadas, que recién se concreta al final de la película, sucedía en Irlanda de 1910, 1920. La actriz, no me acuerdo del apellido ahora, pero una pelirroja lindísima, del cual John Wayne se enamoraba, pero el hermano era muy celoso y le hacía la vida imposible a John Wayne, y John Wayne no reaccionaba porque era boxeador y había matado a una persona en Estados Unidos como boxeador, y el hermano lo provocaba, John Wayne no reaccionaba, la novia lo maltrataba, y bueno, y el cine empezó a ver cuándo venía la pelea, ¿no? Y de pronto, por supuesto, 20 minutos antes de la pelea, 20 minutos antes de terminar la película, viene la pelea.
Y bueno, y el cine estalló como estallaban los cines. No sé los que ustedes, si fueron a esas películas, cine de barrio. Estalló el cine directamente. Y promotores fue el grupo de Martín Arechi y sus amigos que empezaron los gritos y a hacer un líbaro en el cine, y nosotros nos quedamos maravillados y quisimos tener con mi hermano 20 años para poder hacer las mismas cosas que sucedían. La película se llamaba El hombre quieto, de John Ford, del año 38-40, que es una película maravillosa que ustedes la pueden ver y se van a dar cuenta que si la vuelven a ver, que ese clima fuerte, tenso, inclusive se va a repetir aunque ustedes estén viendo la película solo, porque realmente el director va llevando a esa situación. ¿Quién? Sí, Maureen O'Hara, como dicen los gracias, Maureen O'Hara. Así que yo de Martín fue lo que lo quiero mucho más que a un amigo. Adoro a su familia, una familia muy unida. Admiro su profesión, admiro muchísimas cosas de él. Lo miro como una persona y un reflejo y un espejo que a mí me gustaría ser. Martín es una persona, más allá de que no quiero invadir los ámbitos, nunca habla absolutamente mal de nadie. Pero es un hombre de una voluntad férrea, y cuando tiene una convicción y valores, no los abandona absolutamente, no los abandona nunca. Siempre en una misma posición, siempre en una posición amigable. Y yo con esto quiero dejar de terminar con mi alocución y darle la palabra al doctor Daniel Roque Víctor. Bueno, es muy poco lo que se puede agregar después de todo lo que ha dicho Ricardo, que ha abarcado prácticamente en un abanico toda la vida de Martín. Desde lo personal, yo no he tenido con él una relación desde el punto de vista familiar, no me ha tocado compartir estas historias familiares porque al menos su padre no invadió con amoríos mi familia y entonces eso no generó una anécdota que yo pueda contar y tampoco me invitaban al cine cuando iban ellos en esa época porque no teníamos una relación como para poder hacer lío en la tribuna. Pero lo cierto es que yo lo conocí a Martín más adelante. Lo conocí a través de la vida académica, de una carrera académica que él ha desarrollado, que Ricardo ha desarrollado y que yo he desarrollado juntos, caminando los pasillos de la Facultad de Derecho y siempre vinculados a esta cuestión inexplicable del derecho mercantil, que es apasionada, mágica y que realmente es inexplicable, porque a cualquier persona que uno le quiera decir que tiene una pasión vinculada a los orígenes del comercio, al comerciante, a las quiebras, las sociedades, la gente mira y dice, mire, ¿por qué no se dedica a otra cosa y no pone un poquito su energía? Pero es imposible, no podemos escapar. No podemos escapar. Yo alguna vez en un prólogo dije, pidiéndole disculpas a mi mujer por el tiempo robado, decía, por una pasión que es tan inexplicable como mágica. Y me parece a mí que Martín mostró esa pasión. Lo mostró a lo largo de su vida y lo muestra hoy. Y entiendo que él se haya querido resistir a un homenaje o un reconocimiento, porque normalmente en estos reconocimientos o en estos homenajes, muchas veces la gente habla y utiliza, quizá por un sentido de recuerdo, de respeto, o un verbo en un tiempo pasado, cuando en realidad es una persona tremendamente vital y actual en su pensamiento. Por eso mis primeras palabras son para decirle que este homenaje, más allá de ser un reconocimiento a su trayectoria, en realidad es una celebración de su presencia y es un grito de esperanza de todo lo mucho que todavía nos puede dar y todo lo mucho que nosotros le vamos a exigir que nos dé. Porque él ha acumulado una experiencia, una sabiduría, una templanza, una destreza que no se puede perder, porque es mucho lo que tiene todavía para hacer y para comunicar. Yo, si tuviera que decir algo respecto de Martín, yo me centraría, o lo que a mí me impresiona o me conmueve, es la firmeza de sus valores. Es una persona llena de valores. Él vive una vida regida por valores.
y se mantiene con los valores y con sus creencias. Aún en los casos en que pueda estar equivocado y reconozca, pero en lo que él cree, él lo mantiene. Y él no busca ni el aplauso fácil, ni la mayoría, ni el apoyo, ni el aplauso, sino centrarse y mantenerse en lo que él piensa, en lo que él cree, en lo que es su mirada. Y esto se vio tanto en el ejercicio de la profesión como en el ejercicio de la magistratura. La magistratura argentina tuvo en él un personaje tremendamente importante, porque no fue un juez que se desempeñó desde una jaula de cristal, no fue el que miró desde una posición superior de poder, aunque la ley diga o la Constitución que solamente se interprete y aplique el derecho, crear el derecho con los fallos, sino que fue un juez que conoció y se preocupó por conocer cuál era el drama humano o la circunstancia que existía detrás de cada expediente y de cada conflicto, para tomar una decisión basada también en la experiencia de haberlo vivido, de haber participado en el ejercicio efectivo de la profesión. Qué importante que los magistrados hayan ejercido la profesión antes de impartir justicia para poder conocer cuál es la verdad de lo que ocurre y no una mera imaginación de lo que puede pasar en el expediente. Ese olfato de aquel que se acerca al estudio del caso sabiendo o sonándole familiar el drama que hay detrás porque lo ha conocido y lo ha practicado y ha sido protagonista y ha ido a pedir y le han dicho que sí y le han dicho que no y ha apelado y le han dicho que no o le han dicho que sí o le han negado la apelación. Y eso es muy importante al momento de impartir justicia. Otra cuestión importante, que claro, decirlo hoy parece como una cosa obvia, pero estamos viviendo una sociedad con una crisis tan grande de valores y de pensamiento, que cuando decimos que ha sido un hombre probo, y lo es, que ha sido un hombre recto, y lo es, que ha sido un hombre incorruptible, y lo es, que ha podido apartarse de las tentaciones y que nunca dejó que se le permitiera a él cruzar la línea ni siquiera involuntariamente de lo que era incorrecto, alguien diría, ¿cuál es el mérito? En el mundo de hoy es enorme. En el mundo de hoy es enorme porque si salimos a buscar los ejemplos de estas personas, es difícil encontrarlas. Y entonces cuando las encontramos yo creo que tenemos que valorarlas y esto es algo que siempre a mí me impresionó. Otra cuestión, su espíritu democrático. Su espíritu democrático aún a riesgo de la exposición personal. Yo recuerdo una circunstancia muy particular cuando él me invita a dar una charla sobre un tema conflictivo respecto de la justiciabilidad o no de los aumentos de capital, sabiendo la posición que yo tenía respecto, y lo crítico que había sido yo, respecto del famoso fallo Pereda contra Pampagro, que 10 años después, en otras circunstancias, la misma Cámara revisa en sus conceptos en el famoso caso Abrech sobre Cacique Campe. Es decir, me podría haber invitado a dar una charla en su instituto, donde él dirigía, donde él manejaba, o en la universidad, sobre otros temas. Y me invitó sabiendo que yo iba a decir y que iba a ser crítico y duro con un voto de él en un fallo. Y no le importó, porque él respetó que se pudiera pensar distinto, porque él respetó y entendió que podía haber otra visión. Y también hizo uso de esa fuerza de la propia convicción, de no importarle que el auditorio y las otras personas pudieran escuchar algo diferente de lo que él había dicho o de aquello de lo que él estaba convencido. Y me parece que en épocas donde la gente se irrita tanto, donde la intolerancia parecería ser la norma y la tolerancia la excepción, encontrar una persona que se anime a hacer esto y que lo haga con alegría y disfrutándolo, bueno, es algo que también es inusual. Y yo creo que esto también tiene que ser valorado por todos nosotros. Su manera de expresar el derecho y su manera de expresar sus convicciones. No por ser cuidadoso y delicado,
no por asumir un perfil no grandilocuente ni exhibicionista, su argumento o su convicción pierde fortaleza. Siempre lo ha caracterizado su humildad, su pensamiento respetuoso de los demás. Lo hemos conocido y hemos compartido con él. Ya no puedo contar la cantidad de seminarios, de jurisprudencia, de doctrina, con debates abiertos, donde cuando él daba su opinión, siempre respetuoso a los demás y siempre terminando, por lo menos esto es lo que a mí me parece. Es decir, ni siquiera afirmando esto es así, aunque tuviera la convicción de que lo era. Finalmente, la expresión es, por lo menos, es lo que a mí me parece. También un hombre en lo político y social, preocupado por la comunidad, preocupado por la justicia, preocupado por la distribución de la riqueza, preocupado por los modelos de sociedad que salvajemente no destruyan a las personas humanas, con un gran respeto por los movimientos revolucionarios, por la posibilidad de encontrar un modo de convivencia de los países y las comunidades que no se ciñan a dos modelos antagónicos y únicos, sabiendo que puede haber. Alguna vez comiendo en casa me dijo, no sé si el liberalismo, el capitalismo, si Fidel Castro, no sé quién, pero algo distinto debe haber, algo donde podamos vivir y compartir de una manera mejor. Y me dijo algo que realmente me llamó la atención y que muestra lo que es su pensamiento. Dice, yo a veces me pregunto si está bien que yo tenga un departamento en la ciudad y una casa muy cerca donde voy el fin de semana, y si esto no es una exageración. Totalmente bien ganado, de la manera más legítima posible, pero se animó hasta esa confesión casi íntima de decir, no está mal ni que no lo pueda hacer, pero no creas, Daniel, que yo a veces no me pregunto. Y las personas que se preguntan y que se interrogan a sí mismas son personas muy valiosas, porque son personas que le dan valor a la conciencia, que es donde se asienta finalmente el alma, que es donde finalmente se construye, se mantiene y se cuida el valor. De su familia ni hablar, una delicia, braceras, ídola absoluta, una compañera de la vida, un matrimonio lindísimo, emociona ver los años transcurridos, el amor que se tienen, la calidez con que se tratan, cómo disfrutan de estar solos. Uno va a un congreso o a un viaje, donde fuera, y a lo mejor en un rincón hay una mesa y están los dos. Y no se aburren, y se disfrutan, y la pasan bien. Y la verdad que en un mundo donde todo es tan transitorio, donde todo es tan volátil, donde todo parece que pasa y que no queda, ahí hay un ejemplo, hay una mirada. Y uno pasa y a veces siente hasta pudor de acercarse para no romper la intimidad. Sus chicos, bueno, verlos disfrutar en sus casamientos, en fin, en las reuniones familiares, es algo que realmente impresiona y dan en conjunto un ejemplo porque son modelos que entusiasman, que uno quiere tratar de ser igual o ser similar o acercarse. Y esto no es común en un mundo donde también no abundan los modelos. Por eso yo celebro enormemente la decisión que hemos tomado en la Fundación para Investigación y Desarrollo de las Ciencias Jurídicas y haber compartido esta decisión con el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, de celebrar la vida de una persona, que lo hacemos desde el punto de vista académico, pero que trasciende el tema académico. Estar en el ambiente académico es el pretexto, la llave de entrada a una persona. Y hoy estamos celebrando la vida de esta persona y lo mucho que esta persona todavía tiene para darnos. Aparte, siempre dispuesto, nada perezoso, no puedo ir, estoy complicado, me viene mal. Tenemos poca gente, Martín, te necesitamos. Está bien, voy. Hay que hacer un panel, no nos faltó, voy. El tema es, lo preparo. Es decir, nunca un no, nunca la resistencia, siempre proactivo, siempre para ayudar, siempre para estar. Y sin una queja. No es bueno, no vine, pero estoy muerto, la verdad, levantarme a la mañana, vos sabés lo que me cuesta, jamás. Siempre sonriendo, bueno, ¿y cómo hacemos? Cuando primero, segundo, no importa, el orden no interesa.
siempre ayudando. Así que para nosotros es una noche de alegría, es una noche de celebración. Celebramos a un gran amigo, celebramos a un gran jurista, celebramos a un gran hombre, celebramos a un gran jefe de familia y lo cierto es que qué privilegio, o como se dice aquí en Costa Rica, qué dicha poder compartir un momento como este y qué privilegio tan particular que me han dado a mí de poder dirigirme a ustedes esta noche y estar aquí en el estrado con el querido amigo y profesor Martín Arecha. Y para él, como dicen también en Costa Rica, pura vida.